Hola a todos, soy Julia García y vengo a presentaros una alternativa sostenible a la crisis ecosocial y a los problemas socioambientales en la actualidad. Este vídeo estará dividido en dos partes. La primera parte hablaremos de la crisis ecosocial y los problemas socioambientales existentes en la actualidad y además hablaremos también de los problemas del sistema agroalimentario industrial. La segunda parte hablaremos de la alternativa sostenible de crear un huerto en permacultura y además estaremos hablando de las 3 zonas características que presentan este tipo de huertos. La zona 1 son los bancales, la zona 2 son los composteros y la zona 3 el bosque de árboles y setos. A continuación os dejo con la profesora Alicia Guerrero, que es experta en el tema de la crisis ecosocial y los problemas socioambientales. Actualmente nos encontramos ante una situación que está marcada por la emergencia climática y por la crisis ecosocial, donde hay muchos problemas socioambientales, como por ejemplo el cambio climático, desigualdades, el agotamiento de recursos naturales, y uno de los sectores que más influye en esos problemas es el modelo agroalimentario, es decir, la forma en la que tenemos de producir los alimentos que comemos. En este caso, el modelo que predomina, o sea, lo que en la sociedad predomina, es un modelo basado en un modelo agrícola industrial, es decir, es una agricultura donde se utilizan muchísimos recursos, además esos recursos se utilizan de forma masiva y generan mucho impacto. ¿Por qué? Porque generan numerosos residuos a nivel de, por ejemplo, contaminación con gases de efecto invernadero, contaminación de las aguas o un mal uso del suelo. En este caso, pues tenemos que preguntarnos si ese modelo industrial merece la pena teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y los problemas a los que nos encontramos, donde sería necesario plantearse que es necesario que ese sistema sea más circular, de tal forma que se utilicen menos recursos, ¿vale? Y que los residuos se reciclen y se recirculen y vuelvan otra vez a reincorporarse a ese sistema. Este modelo agrícola industrial tiene muchísimos impactos, como ya hemos visto antes, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del agua. Un modelo industrial necesita mucha cantidad de agua porque normalmente se utiliza un sistema de riego que suele ser normalmente riego por aspersión, como el que se utilizan los aspersores. Y claro, eso requiere muchísima cantidad de agua. Además, siempre suele ser monocultivo, que es un terreno muy grande donde hay una única especie de planta y necesita mucha cantidad de agua para mantener la humedad del suelo. Además, también un modelo industrial genera un impacto en el uso que hay del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es un ecosistema en sí y el hecho de utilizar maquinaria que están arando continuamente el suelo, lo que hacen es destruir ese ecosistema, ¿vale? Destruyen el suelo, que es un ecosistema que está vivo, porque tiene diferentes seres vivos que viven ahí, que lo que dan es vida al suelo, ¿no? Entonces, esa maquinaria y además el uso de pesticidas, el uso de monocultivos, hacen que ese suelo se empobrezca mucho. Además, el modelo agrícola industrial requiere de mucha energía, porque normalmente todos los insumos, o sea, todos los recursos que se necesitan suelen venir de fuera. El estiércol, productos fitosanitarios para, por ejemplo, prevenir plagas o prevenir hongos, las semillas que se compran, todas vienen de fuera. Entonces eso necesita utilizar transporte y a lo mejor necesita utilizar un camión o un avión que viene desde muy lejos y genera muchísimos residuos a nivel de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, también genera, además de esa dependencia energética, o sea, un modelo muy dependiente energéticamente, que además genera impactos en la atmósfera y en el aire porque lo contamina. Hola, bueno, estamos aquí en un huerto en permacultura, el huerto de la Asociación Montequinto Ecológico, y lo primero que nos planteamos en permacultura es el tema del suelo. El suelo el suelo agrícola, se entiende, en permacultura es un elemento básico fundamental. Y me gustaría un poquito diferenciar lo que se entiende por suelo agrícola en permacultura de lo que tradicionalmente se entiende por suelo agrícola. En el suelo agrícola convencional, digamos, lo que se pretende siempre es airear mucho el suelo, arándolo, removiéndolo anualmente cada vez que
se termina una temporada agrícola y empieza la siguiente, se ara, se le añaden cantidad de materiales, digamos, fabricados químicamente, como abonos de todo tipo, se le añaden plaguicidas, se le añaden herbicidas, etcétera. Es un suelo que está casi muerto. Es decir, que como todo se le añade desde fuera, no tiene vida propia. El suelo es un ecosistema y por lo tanto podríamos decir que los ecosistemas, suelos propios de la agricultura convencional, pues están muy degradados. En permacultura se intenta lo contrario, que el suelo esté vivo, que sea un suelo muy rico, vivo, con gran cantidad de microorganismos, de fauna del suelo, de vida. Pues respetando el suelo como ecosistema. Por ejemplo, en permacultura no se ara. Entonces, os preguntaréis, si yo no aro el suelo no se puede airear, se apelmaza, se endurece y no hay quien trabaje el suelo. Bueno, ¿cómo conseguimos que no se endurezca el suelo? Pues tenemos varias fórmulas para hacerlo. Lo primero es que el suelo tiene que estar muy suelto. Y un suelo muy suelto significa un suelo muy rico en materia orgánica, lo que de forma cotidiana llamamos mantil. O sea, que sea un suelo muy rico en compost. Ese suelo rico en compost tiene varias virtudes. Es más suelto y además permite retener mucha agua. El compost es muy bueno para retener el agua. Luego, como retiene el agua, necesitamos menos agua de riego y además se puede mantener años y años y años un suelo sin tocarlo a base de enriquecerlo progresivamente con más compost. Le va añadiendo todos los años un poquito de compost y se mantiene el suelo vivo. El suelo lo protegemos con una capa, una colcha, por eso se llama acolchado, una colcha de materia orgánica que puede ser paja, puede ser viruta de madera, pueden ser hojas que han caído de los árboles, pueden ser restos del desbroce de cualquier tipo de planta silvestre. Todos estos restos orgánicos nos valen como acolchado. La virtud del acolchado es que crea un clima por encima del suelo, como una colcha que nos protege en la cama, pues igual esa colcha protege el suelo. ¿Y de qué lo protege? Pues lo protege tanto de fríos extremos como de calores extremos. Si llueve o lo regamos, ese acolchado evita que se evapore el agua. Además, como el propio acolchado es materia orgánica, se va compostando. Es decir, el acolchado añade, digamos, riqueza orgánica, de materia orgánica al suelo. Es como un compost lento, poco a poco se va. Nosotros cuando empleamos, por ejemplo, paja para acolchar, a los 6 o 7 meses hay que renovar el acolchado. ¿Dónde estaba la paja que echamos al comienzo de la temporada? O sea, ha desaparecido, se ha descompuesto y ya está formando parte del suelo. Pues si la regla de oro que tenemos es respetar el suelo y tener un suelo vivo, un suelo que funcione realmente como suelo vivo, pues la primera cuestión es preparar muy bien el suelo agrícola que vamos a echar en el bancal. Normalmente lo que nos encontramos es con el suelo que ya está en el sitio, suele ser un suelo muy pobre. Lo que hacemos aquí, por ejemplo, en Montequinto Ecológico, es añadirle entre un tercio de compost a ese suelo que ya estaba. O sea, se saca el suelo, se mezcla con compost y se vuelve a meter en lo que va a ser el bancal, ¿vale? O sea que la primera fase de la construcción del bancal es preparar siempre un montón de tierra en la que hayamos mezclado la que estaba allí con compost para enriquecerlo en materia orgánica, ¿vale? Una vez que ya tenemos preparado ese montón de tierra, lo que tenemos que hacer es construir físicamente la estructura del bancal. Son un material muy barato que se utiliza en la construcción, son como ladrillos gigantescos y se van poniendo en los lados del bancal, se fijan
con una serie de estacas y esos rasillones elevan en altura del bancal pues del orden de unos 50 centímetros. Como además excavamos por debajo otros 20 o 30 centímetros, en total se suele tener entre 60 y 70 centímetros de fondo, de profundidad en el bancal. Eso en permacultura lo llamamos un bancal profundo. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando las plantas empiezan a echar raíces, las raíces, si ponemos las plantas muy cerca y el bancal es poco profundo, las raíces compiten por los nutrientes unas con otras. Y eso no nos interesa. Si el bancal es profundo, las raíces se van hacia abajo, en vertical, y van cogiendo los nutrientes a distintas profundidades, lo que nos permite en permacultura poner a la hora de sembrar plantas muy próximas. Ya tenemos el bancal construido. Primero la estructura ya está hecha, de rasillones, de bloques de cemento, de madera. Lo rellenamos con esa tierra que hemos preparado, que ya les digo, tiene que tener mucha materia orgánica para que funcione bien. Y una vez que ya tenemos la tierra, se puede pasar ya a la siguiente fase, que es sembrar. ¿Qué sembramos en un bancal? Pues eso depende de varias cuestiones. En primer lugar, de la época del año. Es decir, no se siembra lo mismo en la temporada, digamos, de otoño-invierno que en la temporada de primavera-verano. Hay plantas que aguantan bien en las dos temporadas, pero se pueden sembrar en ambas. ¿Cómo cuáles? Pero, por ejemplo, hay lechugas que son normalmente de la temporada de otoño-invierno, pero también hay lechugas que aguantan bien la temporada de primavera-verano. O la patata es más de otoño-invierno, pero también aguanta bien y se puede sembrar en primavera-verano. Es decir, que hay muchas plantas que se pueden utilizar, pero hay otras que son más específicas. Por ejemplo, el haba va mucho mejor, o los garbanzos o los guisantes, en la temporada de invierno, que es la de primavera-verano. Y, por supuesto, todas las solanáceas, todas las plantas del tipo de los tomates, los pimientos, los pepinos, los calabacines, van mejor en la temporada de primavera-verano que la de otoño-invierno. Una regla de oro en permacultura es evitar el monocultivo. El monocultivo significa que cultivamos un único tipo de planta en nuestro bancal y en nuestro huerto. En la agricultura convencional casi todo es monocultivo. Es decir, vemos un campo y está todo de la misma. Todo sembrado de tomate o todo. Aquí no. Aquí se intenta sembrar distintos tipos de plantas. ¿Por qué? Vamos a pensar que nos llega una plaga y nada más que hemos sembrado tomates y la plaga se carga nuestros tomates. Nos quedamos sin comer. Tenemos una única especie y eso nos hace más vulnerables ante el ataque, por ejemplo, de una plaga. ¿Qué hay que hacer? Pues no sembrar solo tomate. Habrá que sembrar pimiento, pepino, calabaza, calabacín, todo una panoplia, un grupo de plantas muy diverso, muy amplio, que nos permita, si pasa algo, si llega una sequía fuerte o una plaga, que unas plantas aguanten, mientras que otras mejor no. Un compostero puede estar hecho de muchos materiales. En definitiva, es tener un cajón. Un cajón que como tamaño ideal tendría en torno a 1 metro cúbico, es decir, 1 metro de arista, 1 metro de lado. Puede ser de 1,20, 1,10 o un poquito más pequeñito. Pero ese es el tamaño ideal porque es el volumen en el que el compost se hace mejor y más rápido. La recomendación, por tanto, es hacer un compostero con material de mampostería o con bloques de cemento que sea más duradero. Los materiales que podemos utilizar para compostar pueden ser cualquier tipo de materia orgánica. Lo único que es muy importante echar esa materia orgánica en un orden determinado. ¿Por qué? Porque si llenamos un compostero, por ejemplo, de materia seca, al tener menos materia verde a compostar o al no tener restos de alimentos, el compostaje va a ser muy lento. Si lo mezclamos todo, el compostaje se acelera y además conseguimos un compost
muy rico en distintos nutrientes. ¿Cómo se hace? Pues por capas. Conviene echar una capa de un material, sobre esa capa otra capa de otro material diferente y así sucesivamente. El grosor de las capas depende del material. Por ejemplo, si echamos una capa de hojarasca, restos secos de plantas y tal, puede ser gruesa, puede tener 10-15 centímetros. Si echamos una capa de materia verde, hojas de plantas silvestres que haya por allí, que hayamos cogido para compostar, puede ser también gruesa, puede ser 10-15 centímetros. Si echamos una capa de alimento, de restos de alimentos, no conviene que sea gruesa, debe ser fina. ¿Por qué? Porque si añadimos muchos restos de alimento, eso puede provocar una descomposición sin oxígeno. Y entonces el compostero huele mal y no es conveniente. Se composta, pero es un compostaje, digamos, con consecuencias indeseables, por llamarlo de alguna manera. Conviene también, además de echar materia seca, materia verde y restos de comida, echar de vez en cuando una capita muy fina de estiércol. ¿Por qué? Porque el estiércol, al aportar gran cantidad de microorganismos, acelera mucho la descomposición. Entonces vamos poniendo esas capas. ¿Y cómo echamos los materiales? Pues el consejo siempre que se da es en el tamaño más pequeñito posible. La razón es muy sencilla. Los microorganismos descomponen la materia orgánica desde fuera hacia adentro. Si yo echo una patata muy grande, por ejemplo una patata de este tamaño, tardan mucho en irla descomponiendo porque tienen que situarse fuera, en la superficie de la patata, y la van descomponiendo hacia adentro. Si yo troceo la patata, creo mucha más superficie de contacto para los microorganismos y les cuesta menos trabajo entrar e irla descomponiendo. Luego, el primer consejo es que los restos vayan troceados. Cuanto más pequeñitos sean los trozos a compostar, más rápido se descompone. Otro segundo consejo que siempre hay que tener en cuenta es que no se seque el compost que se está haciendo, porque los microorganismos necesitan humedad, ¿vale? Cuidado, debe estar húmedo pero sin estar encharcado, porque en el momento en que el compost se encharca, los microorganismos, digamos, que viven con oxígeno, dejan paso a microorganismos que viven sin oxígeno. Y esto sí provocan malos olores y provocan... Luego, conviene no encharcar, que esté húmedo, pero sin encharcar. Pues entre 3 y 6 meses aproximadamente, depende mucho de la época, del material que hemos puesto a compostar, de una serie de circunstancias, puede estar más acelerado o no el proceso. Aquí en el huerto nuestro de AME, pues normalmente lo estamos sacando a los 3 meses, el compost ya hecho. Se nota porque ya está frío, tiene un aspecto totalmente diferente al que tenía cuando echamos los restos orgánicos a la compostera. Ahora es más parecido al mantillo, lo que todo el mundo conoce como el mantillo. Se saca, se deja secar unos días, un tiempo fuera, y ya lo podemos emplear bien para elaborar, como decíamos antes, esa tierra fértil para el bancal, como para añadir pequeñas capas de compost a un bancal que ya esté hecho y en funcionamiento, pues cada temporada, para ir renovando los nutrientes de ese suelo. Los arbustos y los árboles tienen en el huerto en permacultura una importancia crucial. Y lo curioso es que en la horticultura tradicional siempre se considera que las plantas herbáceas son las fundamentales y no tanto los arbustos o los árboles. Es difícil encontrar un huerto lleno de árboles. Sin embargo, en permacultura el tener árboles es un planteamiento fundamental. ¿Por qué? El árbol aporta protección, frena, igual que los setos de matorral, el viento, por lo tanto evita la desecación y aporta fauna que puede ayudar al huerto, como atraer insectos, como hoteles de insectos pueden funcionar también los arbustos y los propios árboles, y lo más importante, evita que haya un efecto de
evaporación excesiva cuando hace mucho calor, porque el árbol da sombra. Claro, esto implica tener árboles que den sombra en las épocas de calor, pero no la den en las épocas de invierno, porque en invierno la planta sí necesita mucho sol. Esto se consigue con árboles caducos, de hoja caduca, es decir, árboles que pierdan la hoja en invierno. Tener nuestro compostero, ya resumo un poquito, nuestros bancales con las plantas hortícolas y las plantas acompañantes correspondientes, y luego arbustos y árboles por todo el huerto, haciendo esta función de protección ante el viento, de protección ante las olas de calor, la insolación excesiva del sol, etc. El huerto en permacultura es una de las alternativas a los problemas que visualizamos al inicio con ese vídeo. Con él se puede garantizar la obtención de alimentos ahorrando recursos y con escaso impacto en el medio ambiente, favoreciendo que seamos más resilientes en esta situación de crisis socioambiental. Esperamos que os haya gustado, que recordéis la importancia de construir un huerto en permacultura como una alternativa sostenible, y ya que conocéis todos los detalles para crear un huerto en permacultura, ahora os toca a vosotros. ¿Estáis dispuestos a construir un huerto de este tipo?